Ok, bien. Buenos días. Hoy vamos a trabajar un tema muy importante que tiene que ver con todo lo que nuestro cuerpo, con lo que somos, con lo que vemos, con lo que tocamos, con lo que percibimos, ¿no? Con lo que, pues, de una otra manera nos llaman de dónde provenimos, ¿sí? Como por ejemplo también aquellos que se le dice que es algo que no lo vemos, pero que vive en nuestra mente, algo que lo puedo mencionar de una manera individual o grupal, ¿verdad? Exacto, algo que está conformado o es parte de toda una oración que nunca va a variar y que es un núcleo, pero que también lo podemos encontrar como un objeto directo, como un modificador, ¿verdad? Como una circunstancial. Bien, ¿sabes a qué tema me estoy refiriendo y cuál es el que vamos a trabajar el día de hoy contigo? ¿Sí? Yo creo que sí. Muy bien. Pero antes vamos a mirar primero la pantallita. A ver. Esta clase es para cuarto año de secundaria. En la asignatura de lenguaje o el área que nosotros conocemos que es comunicación. Muy bien. Pero vamos a ver qué es lo que nos entrega el robotcito en esta mañana. Dice, observa las imágenes y escríbelas en tu cuaderno. A ver, vamos a ver. ¿Qué observamos ahí primero? Puede ser un espectro o un personaje de una leyenda o una historia. A ver, vamos a ver. Segundo, ¿por dónde aparece? Aquí. Muy bien. ¿Qué es? También es un personaje. Pero ¿cómo se califica este personaje? ¿Una bruja? Exacto. Tiene que ver de repente también con una historia. A ver, vamos a ver. Siguiente. A este personaje se le conoce también como el nombre de la jarjacha, ¿verdad? Exacto. Profesor, usted hoy día va a hablar de leyendas. Vamos a ver, veamos el siguiente. Esto es una sirena. Sí, profesor, hoy día usted va a hablar de leyendas y de mitos. No. ¿Por qué estas imágenes acá? Porque es algo que de repente quizás desde pequeño nos alimentaron con que existen y viven en nuestra mente y eso nos hace sentir o pensar que existen. Pero no lo hemos visto. Pero posiblemente creemos en ellos, ¿verdad? Pero ella tampoco yo la he visto. Pero dicen que existe, ¿verdad? Pero mis oídos pueden escuchar de repente hasta su llanto. ¿Es verdad? Es verdad. Pero, ¿lo hemos visto? No. ¿Y cómo se le llaman a esas cosas que no vemos, pero que por creencias viven en nuestra mente y creemos sentirlas o escucharlas? Abstractas, ¿verdad? Exacto. Ya sé, profesor, ¿qué tema va a trabajar el día de hoy? Posiblemente sí. Tiene que ver con algo que se le denomina abstracto o concreto. Algo que puede definirse así, individual o todo ello forman un conjunto y eso se le llama colectivo, ¿verdad? Exacto. O también, de una otra manera, puede ser común o puede ser propio. Ya sabes qué tema vamos a estudiar en esta mañana, ¿no? A ver, vamos a ver. Si nos equivocamos, estamos en lo cierto. El sustantivo. Muy bien. Es el tema que vamos a trabajar contigo, alumno de cuarto año secundario. Si yo te pregunto, ¿qué es el sustantivo? Obviamente que tú sabes, ¿verdad? Sí, porque tú eres un campeón. Exacto. Yo lo voy a plantear a través de 4 criterios. Pero si yo te pregunto, en este momento, ¿qué es el sustantivo? Tú me dirás lo que todo ya mencionamos desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Que es la palabra que va a designar ¿a quién? A una persona, a un ser, ¿a quién? A un sentimiento, a un objeto, ¿verdad? Exacto. Pero vamos a ver qué más podemos aprender del sustantivo. Veamos la pizarra. Dice, definimos al sustantivo así. El sustantivo, o llamado también nombre, es la palabra, parte de la oración definida según los siguientes criterios. Vamos a estudiar 4 criterios del sustantivo, o al sustantivo en sus 4 criterios. 1. Semánticamente. ¿Qué es el sustantivo semánticamente? Es la palabra que
que va a nombrar a los seres, ya sean personas, animales, cosas o sentimientos. El concepto que te decía, que todo el mundo sabe, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, a ver, una persona, Miguel; un animal, avestruz; un objeto, un comedor; un sentimiento, alegría. ¿Cumple la función? Sí, la cumple. Entonces, ese es el sustantivo sintácticamente, o perdón, semánticamente. Seguimos. 2. Morfológicamente. Cuando hablamos de morfología, hablamos de estudio de la estructura, ¿verdad? O hablamos a la estructura de la palabra. A ver, dice, es la categoría gramatical, variable porque sufre accidentes gramaticales tanto en género y en número. Cuando hablamos de género nos referimos masculino, femenino. Y cuando hablamos de número, singular y plural. A ver, veamos el ejemplo. Dice, niño. ¿En qué género se encuentra? Masculino. Número, singular. Niña. ¿En qué género se encuentra? Femenino. Número, singular. Niños. ¿En qué género se encuentra? Masculino. Número, plural. Niñas. ¿En qué género se encuentra? Femenino. Número, plural. Ají. ¿Está en número singular o plural? Singular. Y ají está en plural. Presidente. Está en género masculino y número singular. Presidenta, género femenino y número singular. Entonces, morfológicamente el sustantivo se puede presentar así, cambiando en lo que es género y número. ¿Sí? Bien, continuamos. Sintácticamente, aquí el sustantivo va a aparecer de la siguiente manera: como una palabra independiente que cumple la función de núcleo del sujeto. ¿Y dónde observamos aquí al sustantivo? A través de las oraciones. También puede ser, dice, un modificador directo, una posición, un objeto directo, un objeto indirecto. Veamos. A ver. Mi vecino Miguel compra chocolate para su enamorada. Si aquí nosotros queremos reconocer primero al sujeto, a quien hacemos la pregunta, al verbo. ¿Quién compra chocolates para su enamorada? A mi vecino Miguel. Entonces mi vecino Miguel se convierte en sujeto. Y todo lo que se dice mi vecino Miguel es predicado. ¿Qué hace? Mi vecino Miguel compra chocolates para su enamorada. ¿Verdad? Ok, pero aquí no estamos viendo la estructura de la oración, sino aquí estamos viendo la función del sustantivo. Aquí, dentro del sujeto, el sustantivo puede aparecer o dice, cumple la función del núcleo, siempre, ¿verdad? En este caso, vemos, dos palabras subrayadas. ¿Cuál de ellas crees tú que es el núcleo? ¿Vecino o Miguel? A ver, Miguel, ¿seguro? No, estamos hablando ¿de quién? Del vecino. Entonces, mi vecino, es el núcleo del sujeto, ¿verdad? Y Miguel pasa a ser el modificador directo. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Ok, muy bien. ¿Por qué, profesor? Ah, porque está cerca al núcleo del sujeto sin ningún tipo de enlace. ¿Me entiendes? Ok. Y por tener un nombre es un sustantivo. ¿Sí? Seguimos. Dentro del predicado, compra no, porque es un verbo. ¿Qué encontramos como sustantivo? Chocolate. Y aquí chocolate pasa a ser objeto directo. ¿Y cómo puedo descubrir dentro de la oración el objeto directo? Haciéndole la pregunta al verbo y al sujeto, con la palabra que. ¿Qué compra mi vecino Miguel? Chocolate. Muy bien. Entonces, como chocolate es un sustantivo, también aparece en esta oración, dentro del predicado. ¿Y por qué para su enamorada está subrayado? Porque enamorada también es un sustantivo. ¿Sí? ¿Y cómo descubro yo el objeto indirecto? Haciéndole la pregunta: ¿para quién? ¿Para quién compra mi vecino Miguel chocolates? Para su enamorada. Eso es objeto indirecto. Pero ya te dije, no estamos viendo aquí las partes de la oración, sino la función del sustantivo. Y eso lo encontramos dentro del sujeto y dentro del predicado. ¿Te das cuenta? Ok, entonces aquí el sustantivo sintácticamente aparece dentro de la oración como núcleo del sujeto, como modificador directo, como objeto directo y como objeto indirecto.
Muy bien, continuamos. Lexicológicamente, el cuarto criterio. Aquí el sustantivo se va a expresar o se va a dar a conocer a través de una palabra de inventario abierto, porque puede acrecentar su repertorio. Como por ejemplo tenemos internet, ¿qué más? Tenemos fax, ¿qué más? Y tenemos genoma. Entonces, a través de ellos también el sustantivo aparece. Ellos se convierten en sustantivos. ¿Sí? Muy bien. Aquí hemos estudiado ya los 4 criterios, ¿no?, del sustantivo, o al sustantivo dentro de 4 criterios. Continuamos. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora acá? La clasificación de los sustantivos, es decir, la clase de los sustantivos. Va a ser por su extensión, por su naturaleza, por su cantidad, por su estructura y por su origen. Cuando hablamos por su extensión, vemos al sustantivo común y al sustantivo propio. ¿Qué es un sustantivo común? Es aquello que va a mencionar de manera individual todo un ser, sin colocarle un nombre, es decir, sin caracterizarlo, sin diferenciarlo de los demás. Mientras que el sustantivo propio sí se va a valer a un nombre para diferenciarlo de los demás. El sustantivo, o en este caso, por su naturaleza, encontramos a los sustantivos concretos y a los sustantivos abstractos. Concretos, lo que yo puedo tocar, palpar, ver. Y abstracto, lo que no veo, pero vive en mi mente y eso me hace sentir. ¿Sí? Seguimos. Por su cantidad, vamos a encontrar sustantivos individuales y colectivos. Los individuales, aquellos que van a mencionar todo un grupo, pero de manera individual. Y los colectivos es lo que ya a través de todo ese elemento que conforma individualmente se convierten en grupo y van a tener un nombre. ¿Sí? Seguimos. Por su estructura. Por su estructura tenemos los sustantivos simples. ¿Qué son los sustantivos simples? Aquellos que tan solo dependen de una raíz, es decir, una palabra. Y los compuestos de 2 raíces. Aquí vamos a encontrar también las locuciones sustantivas. Y por último, por su origen, tenemos los primitivos y los derivados. Los sustantivos primitivos son aquellos que de una u otra manera pues no dependen o han nacido o se han creado por sí. Pero los derivados, que a través de los primitivos se han creado. Y dentro de los derivados vamos a encontrar también los gentilicios y los patronímicos. A ver, vamos a definir ahora a cada uno de ellos. ¿Sí? Tenemos. Por su extensión, empezamos con los sustantivos comunes. ¿Qué es un sustantivo común? Se dice que es aquel que se emplea para nombrar a los seres por un nombre general con el que se puede denominar a los otros de la misma especie. Te lo decía al inicio, ¿verdad? Los sustantivos comunes son aquellos que van a mencionar en forma general a un ser, pero sin identificarlo, sin, digamos, diferenciarlo. Tenemos un ejemplo. A ver, dice, cantante. ¿Especifico quién es? No. Niño, tampoco. Lapicero, menos. País, mucho menos. Gaseosa, ¿qué gaseosa será? Volcán, ¿cuál de todos? Jugador, ¿a quién mencionaré? Río, ¿qué río será? Y ciudad. Estos son los sustantivos comunes, aquellos que van a nombrar de forma general, global, dice, a otros que forman la misma especie. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a ver entonces qué son los sustantivos propios. Los sustantivos propios son aquellos que se emplean para indicar a un solo ser. Aquí sí hay una diferencia. ¿Por qué? Es el nombre que singulariza a cada elemento de la especie. Veamos un ejemplo. Sin olvidar los sustantivos comunes. Cuando hablamos de los sustantivos comunes, ¿cuál fue el primer ejemplo que encontramos? Cantante. ¿Especificaba qué cantante era? No. Aquí sí, porque le coloqué nombre. ¿A qué cantante me refiero? A un cantante femenino. ¿Y quién es? Yuri. ¿Sí? Exacto. Niño. Aparecía como sustantivo común. Ahora, en propio, este niño tiene nombre. ¿Cómo se llama? Junior. Muy bien. Tenemos. ¿Qué sustantivo común aparecía acá? Lapicero. Ahora, para yo identificar
el lapicero le coloqué un nombre o una marca. ¿Cuál es? No. En la parte de abajo, como sustantivo común teníamos a un país. Ahora ya lo diferenciamos. ¿A quién nos referimos? A México. En el sustantivo común teníamos gaseosa. Ahora especificamos la gaseosa. ¿Cuál es? Coca-Cola. En el sustantivo común existía aquí volcán. En este caso ya lo estamos diferenciando de los demás. ¿A qué volcán nos referimos? Al volcán Miste. ¿Sí? Continuamos. Dice, jugador, ¿verdad? ¿Especificarnos a una en especial? No. Aquí sí. ¿A quién señalamos? A Corso. Un buen jugador, ¿verdad? Siguiente. Rima. ¿Qué aparecía aquí en sustantivo común? Río. Ahora sí. ¿A qué río nos referimos? Al río Rima. Y por último, ciudad. Como sustantivo común. Y como sustantivo propio, Chincha. Entonces, si te das cuenta, el sustantivo propio se utiliza o se emplea para indicar a un solo ser. Es el nombre que se le designa a cada elemento de la especie. ¿Sí? Ok, continuamos. Ahora por su naturaleza. Por su naturaleza vamos a encontrar a los concretos y a los abstractos. Te decía que los concretos son los que podemos ver, ¿no? Exacto, sentir, vertiz. Son aquellos sustantivos que se refieren a seres que existen en la naturaleza. Lo podemos apreciar por nuestros sentidos. Estos sustantivos se afirman que son conceptos independientes. Tenemos ejemplos. Dice, silla, golpe, aire, viento, colegio. Los podemos ver, los podemos sentir, ¿verdad? Claro, al aire no lo veo. Pero sí, profesor, cuando mueve un objeto, claro, ahí me doy cuenta que está el aire. Pero sí lo puedo sentir porque choca a mí. El viento también. ¿Te das cuenta? Entonces, el resto sí lo puedo ver. El golpe, no lo veo, pero sí lo puedo sentir, ¿verdad? Es algo físico. Bien, el colegio y la silla, sí. Esos son sustantivos concretos. Mientras que los abstractos son aquellos que no lo vemos. Dice, los sustantivos abstractos son aquellos que se refieren a seres que solo existen en nuestra mente. Se refieren a seres cuya existencia es puramente intelectual. Se afirma que son conceptos independientes. A ver, vamos a ver en ejemplos. Tenemos el amor, el odio, la soledad, paz, duda y esperanza. Gracias a la idea que tenemos en nuestra mente, en nuestra cabecita, es que nos hace sentirnos. ¿Sí? Exacto. Tú miras, profesor, entonces cuando yo digo te quiero con todo el corazón, ¿está bien dicho? No, pero es una expresión que ya ha quedado con nosotros. ¿Cuál sería lo real o la forma correcta de decir te quiero, te amo con todo mi cerebro? Porque te pienso, ¿verdad? Y se dice que el corazón simplemente es un músculo que sirve para bombear nuestra sangre, ¿no? Ok, bien, continuamos. A ver, por su cantidad. Aquí vamos a encontrar dos tipos de sustantivos, individuales y colectivos. Los sustantivos individuales son aquellos que van a nombrar o van a referirse a un objeto de manera individual, pero ellos sí forman todo un grupo, pero no se va a mencionar en forma plural, sino en forma singular. Dice, por ejemplo, tenemos perro, ¿verdad? Cerdo, álamo, peces y pájaro, ¿verdad? Pero ¿cómo se le llama ahora a estos seres en conjunto? Vamos a ver. Dice, lo vemos a través de los sustantivos colectivos. Ellos se refieren a un grupo de objetos semejante, ¿sí? Y aquí también se menciona en forma singular. Dice, conjunto de perros, jauría. Conjunto de cerdo, piara. De álamo, alameda. De peces, cardumen. De pájaro, bandada. Y de abejas, enjambre. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí hemos observado sustantivos individuales y sustantivos colectivos. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. ¿Existen más? Sí. Tenemos, por ejemplo, animales. Se refiere a todo un conjunto. Pero ¿cómo se le llama ese conjunto de animales? Se llama manada.
y aquí no hay una clase o una raza específica. Oveja, conjunto de ovejas, rebaño. Seguimos. Casa, conjunto de casa, caserío. Seguimos. Isla, conjunto de isla, archipiélago. Libros, conjunto de libros, biblioteca. Hormigas, conjunto de hormigas, hormiguero. Seguimos. Persona, conjunto de persona, gente. Soldado, grupo, conjunto de soldado, ejército. Y por último, maestros, conjunto de maestros es mi magisterio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hemos trabajado hoy? Hemos trabajado los sustantivos individuales y los sustantivos colectivos, expresados de manera individual, ¿no? Singular. Seguimos. Por su estructura. En su estructura vamos a encontrar a los sustantivos simples y los sustantivos compuestos. ¿Qué son los sustantivos simples? Son los que están formados por una sola raíz. No necesitamos más de otra palabra, sino una sola. Tenemos aquí, por ejemplo, uña, muelle, cama, sol, corchos, punta y luz. Son los sustantivos simples. Exacto, muy bien. Ahora, ¿y qué serán los sustantivos compuestos? A ver, vamos a ver. Los sustantivos compuestos son los que están formados por más de una raíz. Es decir, es como si fuera una palabra, ¿no?, complementada. A ver, vamos a ver. Tenemos uña, corta uñas. Muelles, rompe muelles. Seguimos. Sol, girasol. Corchos, saca corchos. Puntas, saca puntas. Y cama, cubre cama. Mientras nosotros estudiamos los sustantivos simples, eran palabras que tienen una sola raíz. Los compuestos tienen más de una raíz. ¿Sí? Seguimos. Ahora estudiaremos, dice, las locuciones sustantivas. Aquí el sustantivo se expresa a través de una frase. Como por ejemplo tenemos uña de gato y luna de miel. Todo esto conforma un sustantivo. ¿Sí? Ah, ¿también puede aparecer el sustantivo en forma de frase? Sí, también. Eso se llaman elocuciones sustantivas. ¿Sí? Seguimos. Ahora por su origen. ¿A quiénes encontrábamos aquí? A los primitivos. ¿Y qué son los sustantivos primitivos? Son aquellos que no se derivan de otras palabras del idioma. Ellas nacieron, ellas así, solitas. Ejemplo, leche. Otro ejemplo, pan. Y otro ejemplo, casa. ¿Te das cuenta? Ellas para existir no se derivaron de otras palabras del idioma, sino fueron únicas. Pero de ellas sí nacieron otras. Y eso lo vemos a través de los sustantivos derivados. Los sustantivos derivados son aquellos que se originan de otra palabra del idioma. Por ejemplo, con leche yo podía crear lechera o lechería, ¿no? Con pan yo podía crear panes, panecillos, y con casa, casucha o casona. ¿Te das cuenta? Son palabras creadas por otras palabras, ¿no? A ver, seguimos. Dentro de los derivados vamos a encontrar a los aumentativos. ¿Y qué son los derivados aumentativos? Son aquellos sustantivos que van a tener un término en ota, en on y en aso. Palabras que terminan en ota, cabezota o pelotota. Palabras que terminan en on, cabezón o camisón. Y palabras que terminan en aso, cabezazo y cuadernazo. Entonces, estos son las palabras o los sustantivos aumentativos. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo contrario, los diminutivos. Ellos van a utilizar el término ito, illo, ico. Palabras terminadas en ito, pancito y carrito. Palabras terminadas en illo, pancillo o cuadernillo.
y palabras terminadas en ico, pancico y muchachico. ¿Sí? Entonces, bien, ya tenemos. Ahora nos falta otro. ¿Cuál es? Aquellos que son despectivos. Y estas palabras o estos sustantivos terminan en ucha, en ucho y en ejo o suelo. ¿Sí? Ucha, casucha o camisucha. En ucho, librucho o cuartucho. En ejo, caballejo. Y en suelo, mujerzuela. Y en juela, callejuela. Entonces, gracias a los derivados, los sustantivos también pueden transformarse en aumentativos, en diminutivos y en despectivos. ¿Sí? Ok. Pero dentro de su origen vamos a encontrar también otro tipo de sustantivos. Tenemos aquí a quiénes. A los gentilicios. ¿Qué son los gentilicios? ¿O a qué le llamamos gentilicios? Vamos a ver. Estas palabras tienen un término en eño, en ano, en ense, en ita o en es. Y son aquellos o aquellas o aquel nombre que nos designan de donde nosotros, digamos, venimos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se le llaman a aquellos que viven o que provienen de Dinamarca? Danés. Aquellos que vienen o viven en Irak, ¿cómo se le dicen? Iraquí. Aquellos que son de Honduras, hondureños. Aquellos que vienen de Jerusalén o que nacen en Jerusalén, jerosolimitanos. Aquellos que vienen de Moscú o nacen en Moscú o viven en Moscú, ¿cómo se le llaman? Moscovita. Aquellos que viven en Buenos Aires, bonaerense. ¿Te das cuenta? Entonces, profesor, ¿el gentilicio es el nombre que me asignan de donde yo vengo, es decir, de mi origen? Sí. En este caso, nosotros somos de Pisco. ¿Cómo nos dicen? Pisqueños. ¿Sí? Continuamos. De Perú, fácil, peruano. De Canadá, canadiense. De Argentina, argentino. Aquellos que nacieron en Chile, chilenos. En Amazonas, amazonense. En New York, neoyorquino. En Nicaragua, nicaragüense. En Madrid, madrileño. En Inglaterra, inglés. No ingleses, sino inglés. En Vietnam, vietnamita. En Puerto Rico, puertorriqueño. En Pekín, pequinés. Gracioso, ¿verdad? Pero es su gentilicio. Pequinés. Seguimos. ¿Hay más? Sí. En Haití, haitiano. En Afganistán, afgano. En Belén, belemita. Aquellos que nacen o viven en Creta, cretenses. Aquellos que son de Suecia, sueco. Aquellos que vienen o viven en Londres, londinense. De Moscú, moscovita. De Marruecos, marroquí. De Costa Rica, costarricense. ¿Te das cuenta? Cada uno tiene un gentilicio distinto. No a todos le llamamos por igual, ¿no? ¿Y habrá más, profesor? Sí, sí hay más. Veamos. De Buenos Aires, bonaerense. Aquellos que viven en Cerro de Pasco, cerreño. En La Paz, paceño. Los que viven o provienen de Río de Janeiro, fluminense. Aquellos que viven en Andahuaylas o nacieron en Andahuaylas, andahuaylinos. Los que viven o nacieron en Monterrey, regiomontano. Los que viven o nacieron en París, parisino o parisense. Aquellos que son de Madre de Dios, madre diosense, y puse aquí mi ciudad querida. Aquellos que hemos nacido y vivimos en Pisco, te lo dije, ¿cómo nos llaman? Pisqueños. Esos son los gentilicios. ¿Sí? Muy bonito, ¿verdad? Claro. Cada vez vamos aprendiendo más y más cosas. Y profesor, ¿esos son todos? ¿Hay más? No, hay más. Los de Venezuela, venezolano. Los de Ecuador, ecuatorianos. Los de Colombia, colombiano, ¿verdad? Los de Bolivia, boliviano. Y así hay sucesivamente. ¿Sí? Exacto. A ver, ahora veamos lo que son
Si nos damos cuenta, entonces, cada vez que hablamos de sustantivos, ellos, de una u otra forma, ¿qué es lo que nos va a entregar? Las diferentes o los diferentes criterios o clases de sustantivos. Cuando nosotros nos refiramos o nos indiquen o nos pregunten qué es un sustantivo, ya sabemos que es la palabra que va a designar a la persona, al ser, al animal, al sentimiento o al objeto. Los patronímicos. Cuando hablamos de patronímicos, se dice que son los sustantivos que derivan de los nombres de las personas. Tenemos un ejemplo aquí. Álvaro. Para yo obtener el apellido Álvarez, nace de Álvaro. Para yo obtener el apellido Martínez, nace de Martín. Para obtener el apellido Fernández, proviene de Fernando, si te das cuenta. Entonces, cada uno de ellos, para poder nacer, o de esa forma, poder tener un apellido o encontrarlo, entonces proviene del nombre. ¿Sí? Seguimos. Y te preguntarás, profesor, ¿mi apellido de dónde será? Ah, yo mi apellido Hernández. Y para poder obtener o que naciera mi apellido Hernández, lo han extraído o lo han sacado del nombre de Hernán. ¿Te das cuenta? Aquellos que se apellidan Rodríguez, de Rodrigo. Aquellos que se apellidan Sánchez, de Sancho. ¿Existe el nombre Sancho? Sí, sí existe. No ha sido creado. Existe el nombre Sancho. De Enríquez, Enrique. Para apellidarte Pérez, del nombre de Pedro. De González, Gonzalo. Para tú apellidarte hoy en día Ramírez, nació de Ramiro. De Méndez, nació de Mendo. Mendo, sí, es un nombre. Y que no nos sorprenda. Seguimos. Tenemos el apellido López, nace de Lope. Domínguez, de Domingo. Antolines, de Antolín. Benítez, de Benito. Cervantes, de Servando. Chávez, de Chavo. Chavo, sí. No crean que es solo el personaje que existe en una serie, ¿verdad? De Jiménez, Jimeno. De Gutiérrez, o el apellido Gutiérrez nace de Gutiérrez. Y Velázquez, de Velasco. Entonces, si te das cuenta, los patronímicos se refieren, ¿no?, el nacimiento o la existencia de un apellido que proviene o nace gracias a un nombre. ¿Sí? Bien. Entonces, si nos damos cuenta, eso es lo que hemos estudiado en la teoría sobre lo que es sustantivo. Hoy vamos a trabajar solo teorías. Todo lo que es ejercicio es la próxima clase. ¿Sí? Pero para eso te voy a dejar esta actividad. ¿En qué consiste? Dice, aprendiendo. Clasifica los siguientes sustantivos en simples y compuestos. Aquí en el cuadro va a aparecer un conjunto de palabras, como dicen mesa, contraorden, casa, para bien, cien pies, picapedrero, monte, salvavidas, lavaplatos, actriz, champú, sombrilla y parachoques. Estas palabras son sustantivos. ¿Qué tipo de sustantivos? Simples y compuestos. Recuerda, los simples son aquellos que nacen o se expresan a través o tienen una sola raíz. Los compuestos que se forman o tienen más de una raíz. Entonces, ¿qué vas a hacer? Estas palabras las vas a clasificar en el siguiente cuadro que aparece. ¿Sí? Dice, clasificando sustantivos simples y compuestos. Aquí. En este cuadro vas a escribir todas las palabras que son sustantivos simples y en este lado todas las que son sustantivos compuestos. ¿Sí? ¿Esa es la actividad, profesor? Facilita. No, esa no es la actividad total del tema. Esa es solo una cucharadita nada más del tema. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienes que hacer. Una vez que lo desarrollas, le tomas foto, por favor. ¿Y dónde lo vas a desarrollar? ¿En tu libro? No. Aquí hay tema, en el tema del sustantivo, hay partes que no están en tu libro, tú la vas a escribir en tu cuaderno, porque eso te va a ayudar bastante, ¿sí? Y este ejercicio o esta actividad también. Una vez que la desarrollas, le tomas foto y me la envías por favor al correo, que ya te lo hice mención varias veces, ¿sí? La próxima clase
estamos desarrollando. Para eso vas a tener tu libro abierto con el tema del sustantivo en los ejercicios para desarrollar lo que son los ejercicios del tema el sustantivo. ¿Sí? Lo dejo para que copies. Hasta la próxima, nos vemos. Pórtate bien y sobre todo, pues, hacer la tarea. ¿Sí? Chao, chao. Cuídate.